Con muchísimo gusto al ministro de Ambiente, Gerardo Amarilla. Un gusto recibirlo esta mañana. Gracias, buenos días. Un placer estar con ustedes. Por favor, tema de ambiente, que bueno, fue uno de los temas que se mencionó cuando dio comienzo a la transición, por lo menos en la primera reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente electo Yamandu Orsi, concretamente hablando del plan del proyecto Neptuno, uno de los nudos quizás, junto con otros que tienen que ver con el agua que ha tenido esta administración, ¿no? Sí, ¿En qué está ahora? El tema de agua es un tema central, digamos. A veces vamos a unos proyectos concretos, a algunas situaciones, pero en realidad el tema de agua es un tema central de la vida del país, no solamente para el consumo humano, que es fundamental, sino también para el desarrollo económico, para la producción. Ha sido central en los programas de todos los partidos políticos, creo, ¿no? Y más después de lo que se vivió, en el 2020, por años de sequía y bueno, sí, que en realidad terminó con un déficit ahí, ¿no? El déficit hídrico que lo sufrimos en Montevideo fundamentalmente por el consumo de agua, pero que realmente fueron 3 años consecutivos de emergencias agropecuarias en diferentes departamentos, diferentes zonas, que afectó a todo el Cono Sur, no solamente fue una realidad de Uruguay, y que claramente nos puso arriba de la mesa, digamos, la necesidad de buscar soluciones de fondo definitivas para unas situaciones que seguramente se van a ir reiterando en el tiempo y tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Estamos más preparados que antes? Yo creo que sí, estamos más preparados, todavía falta mucha cosa por hacer, pero ya el tema de que tengamos conciencia del problema, de la magnitud, de la importancia del problema, creo que ya es un tema de preparación de los diferentes actores políticos, de la agenda del gobierno, de la agenda de los actores de políticas públicas, que en definitiva tienen el tema arriba de la mesa y que me parece que nos ha desafiado mucho en la coordinación de los gobiernos nacionales, del gobierno nacional con los gobiernos departamentales, con los actores de la sociedad civil, con los actores privados, con los productores, que creo que también es fundamental esa articulación permanente para sobrellevar estas dificultades, ¿no? Y con respecto al tema de la realización de esa planta potabilizadora en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, el Poder Ejecutivo dijo que bueno, había resuelto postergar, ¿no?, la firma del contrato entre OCE y el Consorcio Privado de Aguas de Montevideo, por lo menos por estar en un momento de transición. Y una de las cosas que estaban demorando tenía que ver con el informe técnico previo para eso, que eso ya está. ¿Qué están esperando? ¿En qué situación está? Ya está. En realidad habría como capaz que tres componentes, digamos, ¿no? Uno que tiene que ver con la necesidad de tener una fuente alternativa de agua dulce al río Santa Lucía. El área metropolitana de Montevideo ha crecido mucho, la cuenca de Santa Lucía ha sido la columna vertebral desde 1870 para proveer de agua dulce a la ciudad y a su región, pero estamos llegando a un horizonte donde esa cuenca está demasiado presionada, no solamente por el consumo de agua, sino también por la actividad productiva que hay en la propia cuenca. Entonces, necesariamente hay que buscar una fuente alternativa. Había varias opciones. Alguna era fortalecer la propia cuenca con un reservorio aguas arriba en Casupá, que si bien es importante, seguramente ejecutar esta obra en el futuro, no resuelve el problema de fondo, porque es la misma cuenca. O sea, que tiene la misma presión. Si mañana hay un déficit hídrico en la cuenca, o sea, no hay agua en ningún lugar de la cuenca, ni cuenca arriba ni cuenca abajo, un lugar alternativo era importante. O se tenía una carpeta desde 1970, que era la toma de agua del Río de la Plata en Arasatí, y esa carpeta un poco se desarchivó, se ayornó, de alguna forma en el contexto actual se actualizó, y surge este proyecto que presentaron actores privados, pero que ya estaba la idea en OCE de la toma de agua en Arasatí, en el proyecto Neptuno. Hoy por hoy es una decisión estratégica, me parece, generar una fuente alternativa al Santa Lucía, que estaría proveyendo del 30% del agua dulce que consume el área metropolitana, pero además, esa decisión alternativa tiene los estudios ambientales y después que son favorables a esta altura, porque desde a esta altura son favorables. La ciudadanía, la audiencia que se hizo, dicen que desalinizar el agua proveniente del Río de la Plata es complejo y no asegura como ese 30%, que podría ser quizás, creo que estuvieron acá, dice, bueno, si se ordena, todo lo que tiene que ver con el río de Santa Lucía, no sería necesario. No, en realidad no se va a desalinizar agua. En realidad lo que plantea el proyecto en sí es la toma de agua del Río de la Plata, la planta potabilizadora, para tener también otra planta diferente a lo que es Aguas Corrientes y también darle una independencia de tener 2 plantas potabilizadoras.
El famoso reservorio de agua que se llamó polder, pero que no es un polder, es un reservorio de agua, que lo que justamente aseguraría es que durante eventos de salinidad en esa altura tengamos agua en el reservorio para darle recursos, digamos, a la planta potabilizadora, sin sacar agua del río de la Plata en eventos de salinidad, y después la línea aductora, o sea, lo que es la línea de bombeo hacia Montevideo. Ese sería el proyecto con sus componentes. Se cuestiona un poco el tema de la salinidad, que hay eventos de salinidad en esa zona, y ahí hay estudios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad República que han estudiado los eventos en las últimas décadas, y que realmente con el reservorio estaría salvada esa dificultad eventual. Claro, pero y las algas que a veces... Ese es el segundo capítulo. Las algas que no se generan ahí. No, pero vienen desde el río, ¿no? Las aguas se generan cuando hay aguas dulces estancadas y eventos de temperatura importantes. O sea, se generan en los embalses. En los embalses que hay en el río Uruguay, en el río Negro, se podría generar en el río Santa Lucía. Sería una contra. En realidad se genera en el río Santa Lucía. Y lo que hacen las plantas potabilizadoras están capacitadas para resolver ese tema. Claro. Lo resuelven en el río Santa Lucía. Salvo la excepción del 2013 que no se resolvió, pero generalmente se resuelven cuando hay eventos de floraciones algales o de cianobacterias, se resuelven. O sea que ahí la planta potabilizadora podría resolver ese tema. Sería un tema que si hubieran eventos en el río arriba que la corriente los trae, se podrían resolver sin problema. Pero en lo concreto, los informes ambientales técnicos previos dicen que es una buena... Son favorables. Ya está en todo conocimiento porque... Sí, la semana pasada se le dio... En realidad es un tema de la oficina técnica del Ministerio, con técnicos que son de la plantilla y que tienen años de función en el Estado. Ellos hicieron el informe técnico y ese informe se le proveyó, se le notificó en realidad a la empresa, con algunas condiciones y con algunos requisitos, con algunas observaciones que se hicieron en su momento para que fueran levantadas por parte de la empresa. Y bueno, el informe hoy por hoy es de alguna manera favorable a que el emprendimiento siga adelante. Tenemos que ir cerrando porque, bueno, usted tiene otra actividad, pero no le quiero dejar preguntar, que está vinculado al agua con todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, ¿no? Que ha recibido mucha crítica porque dice, bueno, va a tomar mucha agua. ¿Es así? No, en realidad... Que ha sido muy criticado y además por la falta de transparencia. Todas las actividades productivas, muchas actividades productivas tienen un consumo alto de agua. En realidad, si uno lo compara al hidrógeno verde, otro día asistíamos a la presentación de un proyecto que se hizo de una de las empresas que va a producir hidrógeno verde en la zona de Jung para camiones que van a trasladar madera, que ya están los camiones en tránsito y el proyecto ya está aprobado. Y en realidad ese proyecto en sí consume mucho menos de lo que es el consumo diario de 50 vacas. ¿No? O sea que en realidad, si uno lo compara con otras actividades productivas del país, los proyectos de hidrógeno verde utilizan agua para su producción, pero en realidad es muy mínimo comparado con otras actividades. El gran proyecto de hidrógeno verde que está planteado en Paysandú, que es para exportar combustibles alternativos a base de hidrógeno verde, va a consumir HYF va a consumir más o menos 0,00001% del agua que pasa por el río Uruguay a la altura de Paysandú. ¿Y por qué no ha dado la información que un grupo se dio la información bastante tapadita, ¿no? Bueno, en realidad lo que que lo llevó a la Corte, ¿no? a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de... Pero la justicia lo que pidió fue la información ambiental del proyecto y la información ambiental se dio. Lo que no se dio fueron otras informaciones por parte del Poder Ejecutivo. La ruta del hidrógeno verde no lo lleva ambiente, lo lleva industria. Y lo que se quitó del informe fue los datos de lo que es la actividad industrial, separado de lo que es la información ambiental, se brindó todo a la justicia. Claramente lo que es el secreto industrial o secreto empresarial se quitó del informe, ¿no? Ya está cerrando, pero bueno, ¿cómo cierra Uruguay en tema ambiental? Yo creo que cierra... ¿Hemos dado pasos? Si uno pasa la raya, creo que es altamente positivo. Se creó un Ministerio de Ambiente, se le dio la jerarquía ambiental que no tenía hace 5 años. Casi se le llega a duplicar el presupuesto que tenía la institucionalidad ambiental. Teníamos 15 millones en el 2020 y pasamos a 25 millones actualmente.
la institucionalidad ambiental nacional, si uno suma lo que es las oficinas de ambiente o las actividades ambientales de los gobiernos departamentales y aún de los municipios, estaríamos muy por encima de ese monto. O sea que ha habido una evolución de lo que es el fortalecimiento institucional ambiental del país. Tenemos una muy buena legislación, tenemos planes vinculados a lo que tiene que ver con el manejo de envases, con el manejo de residuos, con el tema agua. Hemos avanzado mucho en articular con industria y con ganadería y estamos trabajando mucho en lo que es la sostenibilidad de la producción del país, que creo que también al Uruguay lo va a posicionar muy bien, no solamente porque va a tener una mejor performance de su producción en cuanto a los recursos naturales, sino también un mejor posicionamiento internacional en lo que es el cuidado del ambiente. Bien, tenemos que cerrar porque tiene un compromiso, pero bueno, muchísimas gracias por sus minutos, por estos minutos esta mañana. Ha sido un placer, muchas gracias.